En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras duras, ¿verdad? Pero bueno, y a lo mejor no sé si, pero ¿dónde está lo duro? Está simpático, está bonito, suavecito, esto de que dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bueno, pues lo duro es, y yo escucho la palabra de Dios y yo la pongo en práctica. A lo mejor va a ser, pues sí está duro, padre. Sí está duro, porque me cuestiona. Fíjate que hace unos días el Papa Francisco precisamente nos invitaba a la oración y nos decía que no dejáramos, que no permitiéramos que la palabra de Dios nos entrara por un oído y saliera por el otro. Así es de que si la palabra de Dios no va a salir por el otro oído, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues usamos ciertamente imágenes, ¿verdad? Que se vaya al cerebro y que meditemos como lo estamos haciendo ahorita, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues la frase está bonita y como que no tenía nada que ver con mi vida. No, pues yo ciertamente vale la pena recordar que para poder entrar en relación con los demás, el diálogo es muy importante. Y entonces el diálogo significa poder expresar mis ideas con la esperanza de que el otro me escuche. Y también efectivamente que el otro exprese sus ideas y que yo lo escuche. Y a partir de eso, sobre todo si hay alguna situación en donde diferimos en ideas, en criterios, pues entonces al haber puesto esta atención a sus palabras, el de poder llegar, dialogar, y entonces poder llegar a un acuerdo. Bueno, pues de esta manera yo me atrevería a decir que a veces nosotros sí escuchamos la palabra y ¿sabes dónde se quedó? Aquí. Sí, yo soy cristiano, yo tengo que hacer el bien, yo no tengo que ser mentiroso. Bueno, eso lo sé, pero yo hago otra cosa. A veces la palabra no llegó al cerebro, se fue al corazón. Ay, qué bonito lo que dijo el Padre. Ay, qué bonito. Y nos quedamos sin el compromiso, solamente nos quedamos en el qué bonito. Ay, qué bonito ayudar a los pobres, qué bonito ir de misión. Pero yo me quedo aquí en mi comodidad, en la comodidad de mi casa, sin hacer nada. Ay, qué bonito. Sí, ojalá, que me entusiasma ver cómo otros hace muchas cosas, como aquel amigo que me decía: a mí me encanta el trabajo, no sabes, me encanta mucho el trabajo. Es más, me puedo pasar horas y horas viendo cómo trabajan otros porque lo disfruto mucho. ¿Sí? A veces nos quedamos con las ideas en la mente o con los sentimientos del corazón, pero no actuamos. Por eso es muy importante que al escuchar la palabra de Dios, automáticamente nosotros estemos pensando: ¿y yo cómo le voy a responder al Señor? Esto efectivamente nos hace falta en muchas celebraciones eucarísticas. Algunos dirán: es de que la homilía del Padre, bueno, a lo mejor la homilía del Padre no es así de non plus ultra, ¿verdad? Pero no solamente el Padre tiene la tarea de hacer una buena homilía. Tú también tienes la obligación de conocer la palabra de Dios. Sí, porque lo más profundo no es lo que diga el sacerdote. Lo más profundo está en la palabra de Dios, como lo que ahorita estamos escuchando. Es el Señor Jesús el que dice: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Así de que si yo voy a misa, no todo es culpa del sacerdote, O no solamente está la palabra de Dios, está la Eucaristía, el acercarme a comulgar.
del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Ahí está el Señor Jesús, al que yo voy a hablar y con el que yo quiero platicar. Por eso, querido amigo, el cristiano, y aquí me voy a la neurociencia, dicen el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, uno maneja más los sentimientos, otro maneja lo intelectual. Pues nosotros, cuando estamos en misa, cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que poner en juego el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. ¿Qué me dice, Señor? Y esto, ¿qué sentimientos toca? ¿Qué fibras sensibles de mi corazón toca? ¿Y cómo lo voy a poner en práctica? Esto es muy interesante. Yo te voy a invitar a que hagamos un pequeño ejercicio. Si quieres, cierra los ojos y vamos a imaginarnos la escena en donde hay una mujer que mira a Jesús y le dice: dichosos los pechos que te amamantaron. Deja que esta palabra resuene en ti. Quizás lo oyes y te llama la atención y te fijas en la mujer y ves la alegría y el gozo que tiene ella al ver al Señor Jesús. Y por eso le brota del corazón esta expresión: dichosos los pechos que te amamantaron. Piensa en el Señor Jesús y piensa también efectivamente en su madre. Y entonces tu respuesta, mi respuesta sería: Señor Jesús, amándote a ti, de manera natural me brota el amar a la Virgen María, a tu madre. Y entonces esta palabra ya no se quedó, la palabra del Señor Jesús no entró por un oído y se salió por el otro, sino que yo entiendo que esto lo tengo que hacer vida. Y luego escucho esta otra palabra en donde la mujer, llena de emoción, contenta por lo que ha dicho, porque ha llamado la atención de todos, escucha que el Señor Jesús le dice: pero más dichosos aquellos que la escuchan y la ponen en práctica. Entonces esta mujer dice: esto de hablar con el Señor Jesús no se trata solamente de decir palabras bonitas, sino poner en práctica la palabra de Dios. Y entonces esta mujer automáticamente dijo: ¿y quién habrá puesto en práctica de manera más perfecta la palabra de Dios? La Virgen María. Pues ahí tengo un modelo. Magnífica Virgen María. Pero el Señor Jesús no solamente se refiere, no es un elogio solamente a su madre, sino es ayudar a la mujer a que tome conciencia que si ella está escuchando la palabra de Dios, ella la tiene que poner en práctica. Y entonces, así en este pequeño ejercicio, ¿qué te parece si te imaginas que eres tú quien estás viendo a Jesús? Y a lo mejor no solamente te brota el decir: dichosos los pechos que te amamantaron, sino decirle: Señor Jesús, te quiero, te amo, perdóname, sáname. Pero así como expresión, dichosos los pechos que te amamantaron, el de poder decirte: María, Madre de Jesús y Madre mía, entiendo que amar a tu Hijo es amarte a ti. Perdona las veces que me he descuidado. Ahora que estamos en el mes del rosario, por amor a ti, si no puedo todo un rosario, a lo mejor 3 Aves Marías, algo haré, pero quiero manifestar que te quiero, que te amo. Porque ya no es esta mujer la que está hablando, soy yo quien está hablando contigo, Señor Jesús. Soy yo quien está escuchando tu palabra y también soy yo quien recibe tu mensaje. Sí, dichoso porque escucho tu palabra. Piensa en las emociones que estás teniendo si estás haciendo este ejercicio, si te has metido en esto que es orar con la palabra de Dios. Y entonces dices: es cierto, Señor, no solamente voy a escuchar tu palabra, sino que la voy a poner en práctica. Y hoy quizás lo que me queda para ponerla en práctica es sentirme amado por ti. La mujer le dijo algo, el Señor le respondió, ella se sintió bien y aceptó que tenía un compromiso. Tú has hablado, has dialogado con Dios. Él te ha escuchado. Entonces tienes un compromiso. Piensa qué es lo que el Señor te pide
¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Eso es lo más interesante de hoy, haber meditado la palabra de Dios, tu compromiso, tu puesta en práctica de la palabra de Dios. Hoy y siempre, cuando escuchemos la palabra del Señor. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.